Hola, me llamo Olivia y hoy tengo 76 años. No es fácil para mí abrir las puertas de mi pasado, porque dentro de ellas todavía viven recuerdos que duelen como si hubieran ocurrido ayer. He pasado mi vida entera escondiendo una verdad que me persiguió como una sombra, y ahora, en esta etapa final de mis días, siento que necesito contarla. Tal vez sea mi manera de liberar lo que cargué en silencio durante tanto tiempo, porque cuando yo tenía apenas 19 años, mi mundo se quebró en 1000 pedazos. Y no fue por la guerra, ni por la pobreza, ni por la muerte. Fue por algo que jamás imaginé que podría venir de las dos personas que más amaba en ese momento, mi marido y mi madre. Recuerdo que era una joven ingenua, llena de ilusiones, que creía que el matrimonio era el camino hacia la felicidad eterna. Me casé muy pronto, porque en mi época era casi una obligación que la mujer encontrara un marido antes de los 20 años. Él se llamaba Samuel, un hombre de 24 años, trabajador, encantador y con una sonrisa que podía desarmar cualquier resistencia. Yo estaba perdidamente enamorada de él, y cuando me pidió matrimonio, sentí que mi vida se llenaba de promesas. Pensaba que nada malo podría ocurrirnos, que juntos íbamos a construir una familia, una casa y un futuro lleno de hijos corriendo por el patio. Era mi sueño, y en ese tiempo yo creía que los sueños se cumplían. Mi madre, Teresa, era mi ejemplo de mujer fuerte. Viuda desde muy joven, ella me había criado con disciplina y sacrificio, trabajando en lo que fuera necesario para que yo pudiera estudiar, comer y vestirme dignamente. Para mí, ella era intocable, casi sagrada. La mujer que me había dado la vida y que, a pesar de sus defectos, representaba todo lo que yo admiraba. Nunca, jamás, me pasó por la cabeza que esa mujer pudiera ser capaz de traicionarme de la peor manera posible. Pero el destino es cruel, y me enseñó que la traición siempre llega de donde menos la esperas. Los primeros meses de casada fueron un verdadero paraíso. Samuel y yo vivíamos en una casita humilde, pero llena de calor. Él trabajaba en una carpintería y yo lo esperaba cada tarde con la cena lista. Recuerdo cómo me abrazaba al llegar, con las manos todavía ásperas por la madera, y me decía que yo era su refugio. Yo creía en cada palabra, porque sus ojos parecían sinceros. Y mi madre, que vivía a pocas calles, venía a visitarnos casi todos los días. Al principio lo agradecía, porque me ayudaba con la casa, me enseñaba recetas y me daba consejos de esposa. Yo pensaba que era natural que quisiera estar cerca. Después de todo, yo era su única hija. Pero con el tiempo, empecé a notar miradas, silencios, gestos extraños que preferí ignorar. Era un detalle aquí, otro allá. Samuel la elogiaba demasiado seguido. Decía que mi madre era muy joven para su edad, que tenía un espíritu fuerte y atractivo. Yo me reía nerviosa, pensando que eran simples cumplidos. Pero dentro de mí, algo comenzaba a incomodarme, y cuando mi madre se quedaba sola con él en la cocina, yo notaba cómo sus risas eran diferentes, más bajas, más íntimas. Aún así, mi ingenuidad era más fuerte que mi intuición. Nunca imaginé que esas pequeñas señales eran la antesala del infierno, hasta que llegó el día que cambió mi vida para siempre. Era una tarde calurosa de verano. Recuerdo perfectamente el olor a pan tostado que inundaba la casa y el sonido de los pájaros afuera. Yo había salido a comprar unas telas al mercado porque quería coser unas cortinas nuevas para nuestra sala. Caminé bajo el sol, contenta, con el corazón ligero, soñando con el futuro. Pero cuando regresé antes de lo previsto, porque encontré lo que necesitaba rápidamente, abrí la puerta de mi casa y el silencio me recibió. Un silencio extraño, pesado. Dejé las bolsas en la mesa y avancé por el pasillo, escuchando apenas un murmullo detrás de la puerta de mi habitación. El corazón me latía con fuerza, aunque todavía no entendía por qué. Me acerqué lentamente, con una mezcla de curiosidad y miedo. Y cuando abrí la puerta, allí estaban, Samuel y mi madre, juntos, en la cama que yo compartía con él. La escena se me grabó en la memoria como un fuego que no se apaga, sus cuerpos desnudos, las risas que se congelaron en un segundo al verme, los ojos de mi madre, que en lugar de vergüenza mostraban un brillo extraño, y Samuel intentando cubrirse mientras balbuceaba excusas inútiles. Yo no grité, no lloré, no moví un músculo. Sentí que mi alma se desprendía de mi cuerpo y quedaba suspendida en el aire, observando esa traición imperdonable. Todo se detuvo en ese instante.
Era como si el mundo hubiera decidido destruirme sin previo aviso. La mujer que me dio la vida y el hombre al que le entregué mi juventud estaban juntos en el lugar que debía ser mi refugio. Esa herida nunca cicatrizó del todo, porque no era solo una infidelidad. Era la traición doble, el robo de mi inocencia, la destrucción de mi confianza. Y lo peor es que ese momento fue apenas el comienzo de una historia más oscura, llena de secretos y consecuencias que me marcarían para siempre. Porque esa tarde, con 19 años, no solo perdí a mi marido y a mi madre. Perdí mi fe en el amor, en la familia y en la idea de que el mundo era un lugar justo. Pero lo que vino después fue aún más doloroso. Y es eso lo que hoy, a mis 76 años, estoy dispuesta a contar. Porque mi verdad merece ser escuchada, aunque me tiemble la voz al revivirla. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí aquella tarde, el eco de mis propios pasos retumbaba en mis oídos como si fueran martillazos. Había visto con mis propios ojos lo que ninguna hija, ninguna esposa debería presenciar jamás. Y sin embargo, aunque la sangre me ardía en las venas, mis labios no pronunciaron una sola palabra. Me quedé helada, muda, con la garganta cerrada como si una mano invisible me estrangulara. Samuel intentaba cubrirse torpemente con la sábana, con los ojos llenos de culpa, pero también de miedo. Y mi madre, en cambio, me miraba con una frialdad que nunca antes había visto. No era la mirada de una mujer avergonzada, ni de alguien que hubiera cometido un error. Era la mirada de alguien que me retaba, como si yo fuera la intrusa, como si aquella cama no fuera mía, como si aquel hombre no me perteneciera. Ese fue el primer golpe más fuerte que recibí, y no vino de la traición física, sino de la certeza de que a mi madre no le importaba romperme por dentro. Recuerdo que mis piernas temblaban, pero encontré fuerzas para decir apenas 2 palabras. ¿Cómo pudieron? Nadie respondió. El silencio era más cruel que cualquier explicación. Samuel bajó la cabeza y murmuró algo que no entendí, mientras mi madre se incorporaba con calma, como si no hubiera nada que esconder. Ella se envolvió en una manta y me dijo con una voz que todavía resuena en mis pesadillas: «Eres joven, Olivia, y no entiendes la vida. Samuel necesita cosas que tú no sabes darle todavía». Esa frase fue como una puñalada directa al corazón. ¿Qué sabía ella de mi matrimonio? ¿Con qué derecho se atrevía a juzgarme, a quitarme lo poco que yo tenía? En ese instante sentí que no solo había perdido a un marido, sino que también estaba perdiendo a mi madre, esa figura que siempre había creído protectora. Corrí fuera de la casa con las lágrimas nublando mis ojos. El aire ardiente del verano me golpeaba la cara, pero yo apenas podía respirar. No sabía a dónde ir, a quién acudir. En aquellos años, una mujer traicionada no tenía voz, no tenía refugio. El que dirán podía destruirte más que la propia traición. Y yo tenía 19 años. Era una esposa joven en un barrio pequeño donde los rumores viajaban más rápido que el viento. Así que no conté nada. Guardé aquel secreto como una piedra en el pecho mientras me consumía en silencio. Volví a casa esa misma noche y ellos actuaban como si nada hubiera ocurrido. Samuel me pidió perdón. Me juró que había sido un error, que había bebido demasiado vino, que no volvería a repetirse. Yo quería odiarlo, quería expulsarlo de mi vida. Pero mi madre estaba allí, escuchando, observando, y comprendí que no solo luchaba contra un hombre, sino contra la sombra más poderosa, la de mi propia sangre. Los días siguientes fueron un tormento disfrazado de normalidad. Samuel volvía a la carpintería, me hablaba con dulzura, intentaba recuperar mi confianza. Y mi madre seguía visitándonos como si nada hubiera pasado. Yo, en silencio, me sentía atrapada en una red invisible. No tenía el valor de contarle a nadie lo que había visto, porque sabía que nadie me creería. ¿Quién iba a imaginar que mi madre se había metido en la cama de mi marido? Era un secreto demasiado repulsivo incluso para pronunciarlo. Así que guardé silencio. Pero en mi interior, algo comenzó a cambiar. La inocencia se convirtió en sospecha, el amor en recelo, y la dulzura en una semilla de rencor que con el tiempo creció como un árbol torcido. Sin embargo, lo más terrible estaba aún por llegar, porque al cabo de unas semanas empecé a notar en mi madre un comportamiento distinto, más distante conmigo, más fría, pero al mismo tiempo más atenta con Samuel. Lo buscaba con la mirada, lo tocaba en el brazo al hablar,
y cuando pensaba que yo no la observaba, sus labios dibujaban una sonrisa que me helaba la sangre. Una noche, al regresar más temprano de lo habitual, encontré a Samuel en la cocina con ella, demasiado cerca, demasiado cómplices. No estaban en la cama, no estaban desnudos, pero el lenguaje de sus gestos hablaba más fuerte que cualquier prueba. Yo lo sabía, aquello no había terminado. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. No iba a enfrentar a mi madre otra vez, porque comprendí que no ganaría nada, pero tampoco iba a permitir que me robaran mi matrimonio sin luchar. Comencé a planear en silencio, a observar cada detalle, cada movimiento. Tenía que descubrir hasta dónde llegaba aquella traición, hasta qué punto Samuel me estaba mintiendo y mi madre me estaba devorando la vida por dentro. Y cuanto más vigilaba, más señales encontraba. El perfume de mi madre impregnado en la camisa de Samuel, cartas escondidas en un cajón con frases ambiguas, miradas que se prolongaban más de lo debido. Yo no estaba loca. Ellos seguían juntos, a mis espaldas, dentro de mi propia casa. La rabia me daba fuerzas, pero también me destruía poco a poco. Había noches en que me levantaba al baño y escuchaba ruidos extraños en la sala. Bajaba las escaleras en silencio y los veía conversando en susurros, como dos amantes que compartían un secreto prohibido. Cuando me descubrían, mi madre sonreía como si nada y Samuel inventaba alguna excusa barata. Yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Tenía 19 años, pero de pronto mi alma parecía envejecer de golpe. Ya no era la muchacha ingenua que soñaba con hijos y un futuro feliz. Era una mujer rota, marcada por la traición más cruel. Y entonces llegó la revelación que me hizo caer aún más hondo. Una tarde, escuché a mi madre hablar en la cocina con una vecina. Yo estaba en la sala, cosiendo, y no pudieron verme. Mi madre, con esa voz firme y arrogante que la caracterizaba, decía sin vergüenza: Samuel merece a una mujer de verdad, no a una niña como Olivia. Él siempre será mío. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi propia madre no solo había compartido mi lecho, sino que también me consideraba un obstáculo en su camino. En ese instante entendí que ya no se trataba de una aventura ocasional. Era una lucha, y yo estaba perdiendo. Lo que hice después marcó el inicio de la verdadera guerra que se desataría en mi vida, porque decidí enfrentar no con palabras, sino con hechos. Decidí que si me habían robado mi inocencia, mi paz y mi confianza, yo encontraría la manera de recuperar algo de poder. Lo que no sabía entonces era que mis decisiones me llevarían por un camino oscuro, lleno de dolor, donde la venganza se mezclaría con la desesperación y las consecuencias serían mucho más devastadoras de lo que imaginé. Porque aquella traición, la de mi madre y mi marido, no iba a terminar en silencio. Iba a arrastrarnos a todos. Y yo, Olivia, estaba a punto de descubrir que el precio de la verdad podía ser más alto que cualquier mentira. La noche en que decidí que no podía seguir callando fue la primera vez que sentí el verdadero peso de la soledad. Tenía 19 años y ya sentía mi alma desgarrada como si hubiera vivido 100. Samuel dormía a mi lado, respirando tranquilo, ajeno a la tormenta que me consumía por dentro. Yo lo observaba en silencio, preguntándome cuántas veces me había mentido, cuántas veces había usado esa misma respiración tranquila para ocultar lo que hacía con mi madre a mis espaldas. Cada caricia que antes me parecía amorosa ahora me parecía sucia, robada, una mentira disfrazada de ternura. Y lo peor era que, aunque quisiera odiarlo, una parte de mí todavía lo amaba, todavía quería creer que todo había sido un error pasajero. Esa contradicción me destrozaba más que cualquier traición, porque amar a quien te destruye es el veneno más amargo que existe. Con el paso de los días, mi silencio se volvió insoportable. Empecé a notar que Samuel se distanciaba de mí poco a poco, con excusas de trabajo, con miradas perdidas, con gestos de incomodidad cuando lo abrazaba. Yo sabía la verdad, pero me faltaban pruebas para enfrentarlo de una vez por todas. Y entonces nació en mí una fuerza que nunca había conocido, la necesidad de descubrirlo todo, de arrancarles las máscaras. Comencé a vigilar cada movimiento. Fingía dormir y me levantaba en la madrugada para seguirlo. Fingía salir de casa y regresaba antes de tiempo para sorprenderlos. Y cada vez que lo hacía, encontraba algo que confirmaba mis sospechas, un olor extraño, una prenda fuera de lugar, una sonrisa cómplice entre ellos. Mi madre, lejos de esconderse,
parecía disfrutar de mi dolor. Había en sus ojos una frialdad calculada, como si me quisiera enseñar que ella siempre tendría más poder que yo. Una tarde de domingo, lo confirmé con mis propios oídos. Había salido temprano para visitar a una vecina y regresé antes de lo esperado. Al entrar en casa, escuché risas sofocadas en la habitación de invitados. Me acerqué, temblando, con el corazón a punto de salirme del pecho. La puerta estaba entreabierta, y lo que escuché fue suficiente para helarme la sangre. Mi madre susurraba a Samuel que pronto yo no sería un problema, que él debía tener paciencia, porque ella sabía cómo manejarme. Sentí que me arrancaban el alma del cuerpo. Ellos no solo compartían un deseo prohibido, sino que también conspiraban contra mí, como si yo fuera un obstáculo en lugar de la hija y la esposa que debería ser amada y respetada. Esa noche decidí enfrentar a Samuel directamente. Lo esperé en la cocina, con una calma que no sentía por dentro. Cuando entró, cansado del trabajo, lo miré a los ojos y le pregunté sin rodeos: ¿La amas? Vi cómo su rostro se descomponía, cómo tragaba saliva intentando encontrar una respuesta. Balbuceó que yo estaba imaginando cosas, que mi madre era solo una figura materna para él, que jamás me traicionaría. Pero su voz temblaba, y sus ojos no podían sostener los míos. Yo lo supe. Él lo confirmó con su silencio. Y aunque no pronunció la confesión, en ese instante entendí que la verdad estaba allí, entre nosotros, invisible pero mortal. Lo que vino después fue aún más cruel. Mi madre comenzó a demostrar abiertamente su dominio sobre la situación. Me lanzaba comentarios hirientes disfrazados de consejos. Me hacía sentir pequeña, insignificante, incapaz de retener a mi propio marido. Una vez, frente a Samuel, me dijo: el amor no se sostiene solo con ilusiones de niña. Hace falta experiencia, madurez, algo que tú todavía no tienes. Yo entendí perfectamente el mensaje. Ella estaba diciendo que lo que yo no podía darle, ella sí. Y lo más doloroso fue ver cómo Samuel bajaba la cabeza, sin defenderme, sin contradecirla. Esa humillación marcó un antes y un después. Ya no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con ellos como si nada pasara. Entonces empecé a planear mi salida. No podía contarle a nadie, porque la vergüenza me consumiría y nadie creería semejante historia. ¿Quién iba a aceptar que una madre le robara el marido a su propia hija? Me tacharían de loca, de mentirosa, de histérica. Así que empecé a guardar dinero en secreto, pequeñas monedas que ahorraba de las compras, escondidas en un cajón bajo mis vestidos. Soñaba con irme lejos, empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera, pero el destino parecía empeñado en retenerme en aquella prisión emocional. Una noche, cuando creía que Samuel dormía, lo escuché susurrar mi nombre junto al de mi madre en sueños. Fue como recibir otra cuchillada. Y al día siguiente, mi madre me anunció con frialdad que se quedaría más tiempo en nuestra casa porque se sentía sola. Yo entendí el verdadero motivo, no pensaba dejarlo. La tensión se volvió insoportable. La casa que alguna vez soñé como un refugio se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada vez que entraba a una habitación, los encontraba juntos, conversando, compartiendo complicidades. Cada vez que yo intentaba abrazar a Samuel, él se apartaba con excusas. La semilla de odio hacia mi madre crecía más y más, hasta transformarse en una rabia que me quitaba el sueño. Y fue en medio de esa rabia cuando tomé la decisión que cambiaría el curso de mi vida. Necesitaba pruebas, algo que nadie pudiera negar, algo que dejara al descubierto la verdad de una vez por todas. Así que empecé a preparar una trampa. Fingí reconciliación, fingí sonrisas, fingí ingenuidad. Le dije a mi madre que aceptaba su compañía, que la necesitaba cerca. Le dije a Samuel que lo perdonaba, que quería empezar de nuevo. Ellos me creyeron. No sabían que detrás de cada palabra dulce se escondía mi plan. Una noche, les anuncié que viajaría al pueblo vecino para visitar a una tía enferma. Pero no era cierto. Salí de casa con una maleta pequeña, avancé unas calles y me escondí en casa de una vecina de confianza. Regresé en silencio cuando el reloj marcaba la medianoche, con el corazón latiendo como un tambor. Y lo que encontré al abrir la puerta fue lo que me terminó de romper para siempre. Allí estaban, en mi cama, como la primera vez. Pero esta vez yo estaba preparada. Abrí la puerta de par en par, encendí la lámpara y los vi con toda claridad. Ellos se quedaron paralizados, incapaces de inventar excusas.
Mi madre me miró con esa frialdad cruel, mientras Samuel temblaba de vergüenza. Y yo, con una calma que no sabía que poseía, les dije, ahora no podrán negar lo que son. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de tristeza, sino de rabia contenida. Esa noche confirmé lo que había sospechado durante tanto tiempo. Ellos me habían traicionado una y otra vez, y lo harían siempre mientras yo lo permitiera. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que mi paciencia había terminado. Y lo que sucedió después de esa noche fue el inicio de la venganza más silenciosa y dolorosa que jamás imaginé. Porque si ellos me habían arrebatado todo, yo también estaba dispuesta a arrebatarles algo que nunca podrían recuperar. Esa madrugada en la que los sorprendí por segunda vez fue distinta a la primera. No lloré como una niña, no corrí buscando consuelo, no me paralicé de miedo. Esa vez permanecí de pie frente a ellos, con la respiración entrecortada, pero con la firmeza de quien ya no tenía nada que perder. Samuel temblaba, incapaz de mirarme a los ojos, mientras intentaba cubrirse con la sábana. Mi madre, en cambio, no mostró vergüenza. Se levantó lentamente, se envolvió en una manta y me miró como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Sus labios dibujaron una sonrisa ligera, cargada de desprecio, y sus palabras fueron un veneno que nunca olvidaré. Ya no eres una niña, Olivia, deberías saber que los hombres no se conforman con poco. Samuel siempre me buscará a mí porque soy una mujer de verdad. Esas palabras fueron como una sentencia, como un martillo golpeando el último pedazo de inocencia que me quedaba. No grité, no me rebajé a insultos. Tan solo la miré fijamente y sentí como dentro de mí nacía algo nuevo, un fuego oscuro, una fuerza que jamás había conocido. Supe en ese instante que ya no podía seguir siendo la víctima, que si quería sobrevivir tenía que transformarme. Ellos habían destruido mi corazón, mi matrimonio y mi fe en la familia, pero no iban a quedarse con lo único que me quedaba, mi dignidad. Esa noche decidí que iba a luchar, aunque tuviera que pagar un precio alto, aunque me convirtiera en alguien irreconocible para la muchacha dulce que alguna vez fui. Al día siguiente, me levanté temprano y preparé el desayuno como si nada hubiera pasado. Samuel entró a la cocina con la mirada baja, esperando un estallido de furia que nunca llegó. Mi madre también apareció, altiva, con esa seguridad que la hacía creer invencible. Yo le serví el café y el pan con una sonrisa serena, pero por dentro ya estaba trazando cada paso de mi venganza. Ellos creían que me habían derrotado, pero yo me estaba convirtiendo en una mujer distinta, dispuesta a recuperar el control de mi vida de la manera más inesperada. Empecé por manipular la rutina. Les di la sensación de que ya no sospechaba nada, de que aceptaba aquella convivencia extraña donde mi madre se quedaba en casa más tiempo del necesario y Samuel actuaba como si su lealtad aún me perteneciera. Fingí calma, fingí resignación. Y mientras ellos se confiaban, yo observaba. Tomaba nota de sus horarios, de sus encuentros, de las excusas que inventaban. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que yo misma pensaba usar contra ellos. No quería solo confrontarlos, quería destruir la farsa que habían construido, quería verlos caer bajo el peso de su propia traición. Una tarde, mientras mi madre salió al mercado y Samuel dormía una siesta, busqué en sus cosas. Revisé bolsillos, cajones, papeles. Y lo encontré, una carta escrita con la letra de mi madre. No era explícita, pero las palabras estaban cargadas de insinuaciones, frases como no podemos seguir ocultando lo que sentimos y ella nunca entenderá nuestro amor. Aquello era la prueba que necesitaba. Guardé esa carta en secreto, como un arma afilada que esperaba el momento justo para ser usada. Los días siguientes, Samuel comenzó a notar un cambio en mí. Ya no le suplicaba, ya no lo cuestionaba. Lo trataba con una calma inquietante, como si sus acciones ya no me importaran. Pero en silencio, cada palabra que me decía alimentaba la llama de mi venganza. Mi madre, en cambio, seguía confiada. Me hablaba con ese tono hiriente, como si quisiera recordarme a diario que ella tenía el poder. Sin embargo, no sospechaba que la muchacha frágil que había criado ya no existía. Yo me estaba transformando en una mujer capaz de devolverle golpe por golpe. Y entonces llegó la oportunidad. Una noche, durante una cena en la que habíamos invitado a algunos vecinos, decidí dar el primer paso. Samuel se sentó a mi lado, mi madre frente a nosotros.
Todos conversaban animadamente, sin sospechar que yo estaba a punto de encender un incendio. En medio de la charla, saqué la carta del bolsillo y la coloqué sobre la mesa, frente a Samuel. Los vecinos dejaron de hablar al ver mi gesto, y un silencio incómodo invadió la sala. Samuel se puso pálido, mi madre me fulminó con la mirada, y yo, con la voz más tranquila que pude fingir, dije, podrían leer en voz alta lo que mi madre escribió. Las manos de Samuel temblaban al sostener el papel, incapaz de pronunciar una sola palabra. La tensión era insoportable. Uno de los vecinos, curioso, tomó la carta y leyó en voz alta aquellas frases cargadas de traición. El ambiente se volvió denso, los murmullos comenzaron, las miradas de desprecio hacia Samuel y hacia mi madre se multiplicaron. Yo no necesitaba gritar, no necesitaba llorar. El juicio social era más cruel que cualquier palabra mía. En aquel instante, ellos quedaron expuestos ante todos, y yo recuperé una parte del poder que me habían arrebatado. Pero mi venganza no se detuvo ahí. Sabía que mi madre era orgullosa, que no soportaría la vergüenza pública. Y también sabía que Samuel, con su reputación manchada, perdería el respeto de todos en el barrio. Sin embargo, no había calculado una cosa, el odio que se encendería en los ojos de mi madre. Esa noche, después de que todos se fueron, ella me enfrentó en la cocina. Me gritó que yo era una desagradecida, que todo lo que tenía se lo debía a ella, y que no iba a dejar que una mocosa la derrotara. Me amenazó con arrebatarme no solo a Samuel, sino todo lo que pudiera. Fue en ese momento cuando comprendí que aquella guerra no había terminado, que apenas estaba comenzando. Samuel, acorralado por la vergüenza y el miedo, me pidió perdón de rodillas esa misma noche. Lloraba, decía que había cometido un error, que se había dejado llevar por la tentación, que todavía me amaba. Una parte de mí quería creerle, quería abrazarlo y olvidar. Pero la herida era demasiado profunda. Yo ya no era la misma joven ingenua que soñaba con un matrimonio feliz. Ahora era una mujer endurecida por la traición, una mujer que aprendió que hasta la sangre y el amor pueden volverse veneno. Lo que no imaginaba era que en los días siguientes ocurriría algo aún más perturbador. Mi madre, en lugar de retirarse derrotada, comenzó a acercarse todavía más a Samuel, como si quisiera retenerlo a cualquier costo. Y lo peor, él no tenía la fuerza para resistirse. A pesar de sus lágrimas y sus promesas hacia mí, seguía cayendo en las garras de esa mujer que me había dado la vida. Yo lo sabía, lo sentía, lo veía en cada gesto, en cada mirada. Y entendí que si quería liberarme de esa pesadilla, tendría que tomar una decisión final. Una decisión que me marcaría para siempre, porque lo que estaba por venir ya no sería solo una traición, sería una batalla donde alguien perdería todo. Me llamo Olivia y hoy, a mis 76 años, cierro este último capítulo de mi relato, una historia que me ha acompañado como una sombra durante toda mi vida, pero que también me enseñó a abrazar la luz. A los 19 años, descubrí lo inimaginable, mi esposo y mi madre juntos, traicionándome en mi propio hogar. Durante mucho tiempo pensé que ese era mi final, que jamás podría levantarme de una herida tan devastadora. Pero ahora, mientras cuento estas últimas memorias, quiero que sepan que aquella tragedia no fue mi final, sino el inicio de una transformación que me convirtió en la mujer fuerte, resiliente y dueña de sí misma que soy hoy. Esta parte de mi historia no es de dolor, sino de redención, porque aprendí que lo que parecía una condena, en realidad era mi liberación. Pasaron los años, y aunque cargaba la cicatriz de esa traición, decidí que no viviría prisionera del rencor. Al principio no fue fácil. Cada mirada, cada recuerdo, cada olor de la casa donde vivía aquella pesadilla parecía gritarme que la vida era cruel e injusta. Sin embargo, con el tiempo entendí que yo tenía el poder de decidir qué hacer con ese dolor. Podía dejar que me consumiera o podía usarlo como motor para renacer. Elegí lo segundo. Me eduqué, trabajé, construí mis propios sueños y descubrí dentro de mí una voz que me decía: Olivia, no naciste para ser víctima, naciste para ser ejemplo de fortaleza. Fue así como empecé a convertirme en una mujer independiente, alguien que ya no necesitaba la validación de un hombre ni la aprobación de una madre que me falló. Pero la vida nunca deja de sorprender, y con los años llegaron reencuentros inesperados. Mi madre, ya anciana, buscó verme antes de morir. Confieso que mi corazón se estremeció. Parte de mí quería cerrar esa puerta para siempre,
pero otra parte, la más humana, necesitaba respuestas. La encontré débil, frágil, muy distinta de aquella mujer que alguna vez me arrebató la inocencia de mis sueños juveniles. Entre lágrimas, me pidió perdón, un perdón que me costó décadas comprender. No justifico lo que hizo, nunca lo haré, pero en ese instante vi a una mujer rota, arrepentida, consumida por sus errores. Y entendí que el odio solo me mantenía encadenada a ella. Así que no la absolví, pero sí solté el peso de mi resentimiento. No por ella, sino por mí. Porque merecía ser libre. En cuanto a mi exmarido, la vida lo castigó con la misma intensidad con la que me traicionó. Su relación con mi madre no prosperó, se destruyó en pocos meses, y los años lo arrastraron a la soledad y al fracaso. Escuché rumores de que se volvió un hombre amargado, incapaz de sostener ninguna relación, marcado por la desconfianza que él mismo había sembrado. No necesité buscar venganza, porque el tiempo, con su justicia silenciosa, se encargó de hacerlo. Y yo, en lugar de mirar atrás, decidí caminar hacia adelante, construyendo un futuro que no dependiera de su sombra ni de sus miserias. Esa fue la mayor victoria de mi vida, demostrar que de las ruinas puede levantarse un palacio si uno tiene el valor de hacerlo. Hoy, mientras miro atrás, no siento pena por aquella joven de 19 años que cayó al abismo de la traición. La abrazo, la reconozco y le agradezco, porque fue su dolor el que me enseñó a ser quien soy. De esa niña ingenua nació una mujer poderosa, que aprendió a amarse primero a sí misma antes de entregar su corazón a nadie más. Y sí, años después volví a enamorarme, pero lo hice con los ojos abiertos y con un corazón más sabio. Conocí a un hombre noble, distinto, y con él construí una familia basada en respeto y confianza. Eso me enseñó que no todos pagan por los pecados de otros, y que el amor verdadero existe, pero solo florece cuando primero nos amamos a nosotros mismos. Esta es mi historia. Una historia que comenzó con traición y lágrimas, pero que terminó con resiliencia, perdón y fuerza. Si algo quiero que quede en quienes escuchan mi voz es que ninguna herida, por profunda que sea, tiene que definirnos para siempre. Podemos elegir. Podemos levantarnos. Podemos reinventarnos. Yo, Olivia, a mis 76 años, lo digo con el alma. Lo que un día parecía el final de mi vida fue, en realidad, el inicio de todo. Y si yo pude, tú también puedes. Nunca olvides que el dolor no es tu destino, es solo el camino que te empuja hacia tu verdadera grandeza.